Capítulo 7. Sin mí no hubieras tenido vida en Ilvermorny. Yo te di un lugar cuando estaba sola en el mundo, exclamaba Leo, con sus ojos azules tan claros y penetrantes como el hielo. ¿Por qué quieres terminar lo nuestro? Somos la pareja perfecta. Yo dentro de poco conseguiré un buen empleo en el ministerio y tú serás una excelente jugadora de Quidditch, dedicándote a eso hasta que seamos mayores, tengamos muchos hijos y... Ginny salió nerviosa de su habitación, sin querer dando un portazo. Se asustaría más si Leo se enojaba con ella por eso. Ya habían tenido una fuerte discusión, diferente a las que tenían en su relación, y él ya había insistido bastante en que regresaran, al punto en el que le regaló un ramo de rosas, muy hermoso cabe señalar. Pero el problema radicaba en que a Ginny nunca le gustaron las rosas. Desde que inició su relación con Leo, él le regalaba rosas en los días especiales, pese a que le había mencionado, queriendo que sonara casual, que a ella le gustaban los lirios. Él debió haberla escuchado, pero siguió regalándole rosas porque decía que era un gesto romántico. En otro momento le habría resultado igual de romántico, pero ahora solo sentía obstinación y la breve sensación de que nadie la escuchaba, o al menos no tomaban en cuenta sus opiniones. La cúspide del problema sería que, en esa última discusión que tuvieron, Ginny se negó a regresar con él y le asustó la forma en la que Leo respondió, bastante agresivo, a la defensiva y muy insistente. Parecía desesperado, además de frustrado, y por la forma en la que sus puños se cerraban y su mirada se afilaba, se percibió en peligro, de modo que decidió abandonar la habitación y bajar las escaleras. Justo debía ocurrir todo aquello ese domingo, que la había pasado tan bien. Tuvo un despertar excelente en la casa de Harry, durmió bien el resto de la noche después de la pesadilla, con él llevándole el desayuno a la cama, y también jugó mucho más con Teddy, que se ganó por completo su cariño cuando logró que dijera bien su nombre, pronunciando con éxito la G. No pudo quedarse mucho tiempo con ellos, pues Luna solo la cubrió en la noche y en la mañana. Antes del almuerzo estuvo de regreso a la madriguera, para guardar las apariencias. Aún así, sus hermanos, Hermione, Luna, Neville y Fleur, pasearon con ella por el callejón Diagon, se divirtieron en la tienda de los gemelos con los productos que crearon, comieron unos cuantos helados y al regresar a la madriguera, Ginny ayudó a Fleur con la cena. Parecía ser un perfecto día familiar, en donde no hubo mayor incidente ni discusiones entre ellos, o al menos hasta que Leo apareció en la madriguera después de la cena, viniendo de Merlín sabe dónde, con las intenciones renovadas para regresar con Ginny. No le resultó, por supuesto. Ginny se sentía avergonzada con su familia por todas las discusiones y el drama que tenían que presenciar, tanto que no pudo mirar a ninguno a los ojos cuando bajó las escaleras y los vio conviviendo en la sala, aprovechando que los gemelos aún no se iban a su departamento. Prefirió tensar los labios en lo que parecía ser una sonrisa y salir al patio, para tomar un poco de aire y relajarse, como deseaba que Harry estuviera con ella en ese momento, pero no lo vería hasta el día siguiente, lunes, durante los entrenamientos de Ore. Mientras miraba el cielo estrellado y reflexionaba, con el aire frío congelando hasta sus entrañas, escuchó el crujido de la puerta trasera abriéndose y se volvió en su puesto. Hermione y Ron le sonrieron con tristeza y la castaña avanzó para abrazarla por los hombros, en un gesto que Ginny interpretó como el de una hermana mayor. Ron, por su parte, se colocó a su otro lado, tomando su mano y queriendo darle también apoyo a su manera. Todo va a cambiar, Ginny, le aseguró Hermione. Solo espero que pronto Leo consiga un lugar donde vivir y podamos hacer las paces. ¿Reconciliarse?, preguntó Ron. No, no lo creo, Ginny negó con la cabeza, arrugando el entrecejo. Ya no sentía nada por Leo y ahora estaba segura de que nunca sintió demasiadas cosas. Él jamás logró hacerla sentir a salvo entre sus brazos, tampoco provocar un escalofrío con su tacto y no supo hacerla feliz mientras permanecieran juntos. No hubo demasiada conexión más allá de la visual y hasta cierto punto sexual, pero eso también había cambiado. Ginny no se veía regresando con Leo, pues por su mente ahora solo pasaba Harry. Le parecía increíble el poco tiempo que le tomó volver a sentir cosas por él.
tal vez jamás dejó de sentirlas. Y le agradecía a Luna y Neville por haberle dado el consejo de aceptar sus sentimientos verdaderos y de terminar con Leo, aunque ahora no sabía cómo sacárselo de encima. Estoy segura de que tomarás el camino correcto, Ginny, volvió a decir Hermione, en un tono calmado. Y ahí, las cosas estarán bien. Mientras tanto, serénate y piensa bien en todo lo que te rodea. Está bien. Ginny no entendió demasiado el propósito de su consejo, y la hizo sentir como que estaba loca por las decisiones que tomaba. Nosotros solo queremos lo mejor para ti, intervino Ron, en un tono serio que le dio a entender a Ginny que hablaba con la verdad. ¿Cómo? Bueno, mamá y papá ya no están, a nosotros nos toca cuidarte y guiarte. Gracias, lo interrumpió Ginny, con una sonrisa de real gratitud, aunque la expresión de Ron cambió un poco al ser interrumpido, como si hubiera cortado el mejor discurso. Son mi familia y una de las cosas más importantes para mí. Mamá y papá estarían muy orgullosos de ustedes. Ginny sintió como le picaban los ojos y parpadeó varias veces para que el efecto pasara. ¿Ellos fueron felices en sus últimos días? No hablemos de cosas tristes, dijo Hermione, sonriendo de una forma en la que sus labios se convertían también en una delgada línea. Pero quisiera saber, insistió Ginny, con el nudo cada vez más grande ahogándole la garganta. Aún me duele lo que pasó. Quisiera visitar sus tumbas y, ¿a ustedes no les duele? Lo hemos aprendido a superar, Ginny, respondió Ron, mirándola a los ojos. Aquel azul no parecía menos frío que el de los ojos de Leo. Tú también deberías hacerlo. No puedes sufrir por eso toda tu vida. Mamá y papá no hubieran querido eso. Ginny sintió como si la golpearan en el pecho y le robaran todo el aire que sin querer había contenido. El nudo en la garganta se volvió sofocante. No era la primera vez que le decían que debía superarlo, Leo lo remarcaba a cada momento al igual que su tía Muriel, y por alguna razón, aquella similitud con las palabras de Ron y seguramente el pensamiento de Hermione, le inquietó de sobremanera. No te preocupes, dijo Hermione, abrazándola con más fuerza y sonriendo de forma convincente. Ya lo superarás. Ginny también intentó sonreír, pese a que solo le salió como una especie de mueca. Algo no estaba bien. No había notado que traías esta pelcere, comentó de repente Ron, observando la pelcere de Snitch dorada alrededor de su muñeca, la misma que él seguía sosteniendo. Hermione frunció el ceño observando lo mismo y Ginny se sintió inquieta, apartando su mano de Ron con otra sonrisa nada real. Solo me parece bonita, por eso aún la llevo. ¿No te la regaló Harry? Cuestionó la castaña, mirándola y pareciendo analizar cada una de sus expresiones. ¿En serio? Se sorprendió falsamente Ginny, sin saber por qué sus sentidos se agudizaban y las alertas en su cabeza saltaban. No lo recuerdo. Como dije, la llevo puesta porque me parece bonita. ¿Me la regaló Harry? Creí que había sido Le. La pelirroja esperaba verse tranquila, pero no era tonta, notaba por lo tensos que estaban Hermione y Ron, además de las miradas discretas que intercambiaban, que sabían que algo ocultaba. Esa pelcere se la había regalado Harry, y el hecho de que aún la llevara, añadiendo el nerviosismo que presentaba. Ginny tenía la extraña sensación de que estaba colocando una diana en su pecho y tampoco adivinaba la razón. Asterisco asterisco asterisco, por fin había llegado el lunes y la emoción no se disipó porque tuvo una nueva pesadilla. Ginny solo bajó a desayunar y subió a su habitación, para fingir que leía un interesante libro, el mismo que Ernie les encargó estudiar, y así sus hermanos y Hermione pudieran irse sin preocupaciones. Para su suerte, no tocaron el tema de la pelcere y ella se relajó cuando, durante el desayuno, Hermione y Ron se comportaron de forma normal con ella. Impaciente, tuvo que aguardar un rato. Eran las 6 de la mañana y a las 7 tenía que estar en el ministerio. Tendría un margen bastante corto de tiempo, pero hacía magia, de modo que no llegaría tarde y no rompería su racha de llegadas temprano. Tenía que mejorar a toda costa su puntuación. Si bien no podía saber cuánto llevaba, debía esforzarse y ya había llegado 2 días tarde durante la primera semana. Quería el puesto, así que debía mejorar su puntualidad, su concentración, sus hechizos.
Demonios, tengo mucho que mejorar, pensó, en su opinión. Cuando los chasquidos de las apariciones dejaron de escucharse en el patio del frente, Ginny supuso que ya no había nadie en la casa. Como era habitual, se quedaba sola en la madriguera. Confiada, se dio un baño, se vistió con la ropa deportiva del entrenamiento y bajó las escaleras con rapidez, para buscar su agua, pues su almuerzo se lo daría Harry ese día y el resto de la semana, según le había contado el domingo al despedirse. Pero, su ya normalizada rutina fue interrumpida de golpe cuando iba cruzando hacia el comedor, y vio a Leo sentado a la mesa, bebiendo un vaso de agua. Leía un apartado del Profeta del cual Ginny solo pudo ver una foto en movimiento en la primera plana, donde aparecían unas casas destruidas, antes de que él lo colocara encima de la mesa y la mirara con extrañeza. Sus ojos azules seguían igual de claros y se entornaron mientras la analizaba. Ginny percibió un tirón en el estómago y como la sangre abandonaba su rostro. ¿Qué haces aún aquí?, preguntó, moviendo algo inquieta el pie. Tengo turno un poco tarde en la tienda y quise darme mi tiempo. ¿Por eso te levantaste aún así temprano? Leo frunció el ceño y Ginny supo que no le respondería. Veo que pensaba salir, dijo en cambio el rubio, ahora mirando su ropa. Quería visitar la tienda de los gemelos. Ginny se sorprendió a sí misma con lo rápido y seguro que sonó su respuesta. Como no tengo ánimos de pantalones o faldas, opté por un estilo más cómodo. Usaba esta ropa durante mis entrenamientos en Estados Unidos, así que actualmente no la uso. Claro. Leo asintió lentamente, dándose unos segundos para volver a tomar de su vaso de agua. Ginny sonrió por cortesía y se dirigió a la cocina, como había previsto desde un principio. Mientras buscaba su botella de agua, sintió una presencia a sus espaldas y al girarse, Leo estaba tan cerca de ella que, un poco más y sus cuerpos rozarían. Se encontró incómoda, pero cuando quiso alejarse, su espalda chocó contra el mesón de la cocina y Leo avanzó un poco más, casi aprisionándola. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Ginny, mucho más incómoda. Probando que aún sientes cosas por mí, respondió Leo, inclinándose un poco para que su rostro estuviera a la altura del de Ginny. La pelirroja giró su rostro con una mueca, pero Leo la tomó de la cintura y volvió a hacer que lo mirara. Por mucho que ella se removió, su agarre era mucho más fuerte y empujarlo tampoco le funcionó. Estaba comenzando a asustarse en verdad. Leo, aún tu cuerpo podría llamarme. Leo, por favor, apártate. ¿Por qué? ¿Te pongo nerviosa? Solo quiero que te apartes. Leo se inclinó para besarla, aunque fuera a la fuerza y Ginny, aterrorizada, con el corazón ya golpeándole el pecho lo empujó con más fuerza, haciendo que retrocediera un paso, lo que fue suficiente para soltarse de su agarre, pero al querer esquivarlo, él pudo tomarle un brazo. Ginny hizo una mueca por el fuerte agarre. ¿Crees que rechazándome eres especial? No eres nadie, Ginebra, exclamó Leo, con los ojos destellando en rabia, el puño de su mano libre apretado al mismo tiempo que apretaba los dedos alrededor en el brazo de Ginny y su cuerpo se tensaba. Yo te hice alguien, recuérdalo siempre, me lo debes, porque no eres nadie sin tus hermanos, sin el Quidditch, no tienes personalidad. Vete a la mierda. Con su mano libre Ginny le propinó una cachetada, que le giró la cara a Leo y sorprendido soltó su brazo. Ginny aprovechó para darle otra cachetada en la otra mejilla, aun cuando él se quejara esta vez en voz alta. Enojada, tomó por fin su botella de agua, subió por su varita a su habitación y salió de la casa. No se molestó en verificar si él se había recuperado de los golpes y tampoco le importó. Al aparecerse, en un callejón solitario de Londres, Ginny sentía cierto cosquilleo en el cuerpo que le aceleraba el pulso y le entrecortaba la respiración. Tuvo que tomarse unos segundos para calmarse y movió incómoda el brazo, sintiendo el fantasma de los dedos de Leo aún tomándola. Le dolía un poco, pero no había tiempo para quejarse, o al menos no quería hacerlo en voz alta. Leo es un idiota, se dijo en su mente, intentando encontrar las razones que la hicieron tener una relación con él. Solo encontró su buena apariencia, pero ahora eso no contaba, porque cada vez que lo veía su mirada le asustaba y su presencia intimidaba. Parecía haberse convertido en un completo extraño.
Solo tuvo que intentar dejarlo para que esto sucediera. Guardando la compostura, se arregló la coleta en su cabello y también la ropa, para luego salir del callejón, metiendo la varita en su bolsillo pero manteniendo su mano en el interior, como si algo pudiera amenazarla en cualquier momento. Esta vez, y como le quedaba cerca, entró al ministerio por la vieja cabina telefónica y no se molestó cuando tuvo que identificarse para poder pasar. Cruzando, como siempre, los cubículos de los errores en la segunda planta del ministerio, se encontró con Mary Gross, que le regaló una taza de café como felicitación por haber llegado temprano. Ginny le agradeció con una corta sonrisa y se dirigió hacia el pasillo del área de entrenamiento. Cuarto día llegando temprano, celebró Joseph, dando saltitos de alegría cuando la vio llegar. Él, Eric y Efraim esperaban con los demás novatos en el pasillo a que Ernie les ordenara pasar a la sala de entrenamiento. Ginny, que había estado bastante pensativa, no pudo evitar sonreír de forma sincera y hasta soltar algunos suspiros que se confundirían fácilmente con risas. ¿Cómo llevas la vida de una persona responsable, Arielita?, preguntó Eric, con la espalda apoyada en la pared y los brazos cruzados. De la misma forma en la que tú llevas el coqueteo con las mujeres guapas. También, te sorprendería cuánto. ¡Ay, yo siento que necesito más horas de sueño!, exclamó Joseph con dramatismo, apoyándose en Ginny y soltando un sonoro suspiro. Como era habitual, esbozando una sonrisa que hacía notar sus blancos dientes. Con unas 15 horas me conformo. ¿Sabíais que el ser humano solo necesita 8 horas de sueño?, preguntó Efraim, cruzándose de brazos y frunciendo el ceño. Si duermes más desarrollarás mucha pereza. Vaya, había olvidado que tenía una enciclopedia de hermano. ¿Podríais decirme también los beneficios de comer brócoli, prefectito? Pues, comer brócoli era una pregunta sarcástica. Ginny y Eric se rieron mientras Efraim le lanzaba una mala mirada a su hermano. La pelirroja por unos momentos olvidó el incidente con Leo, pese a que su brazo seguía doliendo un poco. Claro que el momento fue interrumpido por la nueva llegada de Milton y su grupo, pero para extrañeza de los chicos, estos solo le dirigieron miradas egocéntricas sin burlarse o buscar burlarse de ellos de forma verbal. Ginny no presintió nada bueno de eso. Pueden pasar, novatos. Ernie salió de la sala de entrenamiento y mantuvo la puerta abierta, para que fueran pasando. Ginny se percató de que al menos unos 10 habían desertado ya. No le extrañó con el entrenamiento arduo del viernes y la poca motivación que daba Harry al respecto de la puntuación. Lo único bueno de ese día, tal vez, fue la broma a Milton y su grupo. Ginny cruzó la puerta en compañía de sus amigos. Efraim y Joseph volvían a discutir, y dejaron sus botellas de agua cerca de la pared de la entrada, como siempre, pero ninguno pasó desapercibido que ese día tenían más compañía, aparte de Ernie y Harry. Eran personas del ministerio, algunas vistiendo la capa del Visengamot y otros una vestimenta simple de magos. Sin embargo, todos observaban con ojos críticos y minuciosos el comportamiento de los novatos, cuya gran mayoría se sintieron presionados y no hicieron el barullo habitual, haciéndole caso a Ernie de colocarse al final de la gran sala, en donde se encontraba una nueva pista de obstáculos. Apenas los del ministerio vieron a Ginny, ésta notó que se fijaban más en ella y supuso que era por ser la única mujer del grupo. También se sintió presionada. Quiso calmarse mirando la pista que ese día debían pasar, pero al ver los obstáculos, la preocupación volvió a ahogarle el pecho. La pista era larga, porque iba de la pared derecha de la sala hasta la izquierda y tenía un cruce más hacia un lado, en forma de U. Todo se veía bastante complicado. ¿Cómo ella lo cruzaría con éxito? Debieron notarse sus emociones y la angustia anterior de la situación con Neo, porque en lo que su mirada se cruzó con la de Harry, este mantuvo el contacto visual y compartió su preocupación. Él podía detectar cuando algo le sucedía, y pese a que ella había reído anteriormente, su rostro seguía un poco pálido, notándose más las pecas encima de su nariz. Harry de inmediato se dio cuenta de que algo había sucedido y seguía sucediendo. Ni siquiera le importó dejar hablando solos a los hombres del ministerio o mostrarse más interesado en Ginny que en los demás novatos, solo se acercó a ella,
sin apartar la mirada. ¿Qué pasó?, preguntó en voz baja. ¿Estás bien? Ginny levantó la cabeza para mirarlo a los ojos y el corazón se le encogió. Entre tanto el malestar en su estómago volvía a aparecer, al ver esa preocupación brillando en sus hermosos ojos verdes, los cuales asoció con la seguridad. Leo no le haría daño si estaba junto a Harry. Sí, estoy bien, respondió, regalándole una pequeña sonrisa mientras un sonrojo atrapaba sus mejillas. ¿Segura?, insistió Harry. Miró a su alrededor y como ciertos pares de ojos se fijaban en ellos, tomó con delicadeza el brazo de Ginny, el mismo que Leo había tomado anteriormente. Cuando ella hizo una mueca por el repentino tacto, en donde era seguro había quedado un moretón, Harry se alarmó más y su mandíbula se tensó. «Ven», dijo entre dientes, y juntos salieron al pasillo de nuevo. «¿Qué pasó?», agregó, una vez solos. Harry se le acercó y Ginny quedó entre él y la pared, pero contrario a lo que había pasado con Leo, no se sintió incómoda y se dio el lujo de tomar sus manos, para tranquilizarlo con solo su toque. «Estoy bien, solo estoy preocupada por lo de hoy, además de que tuve un altercado con Leo». «¿Ese imbécil te hizo algo?», volvió a preguntar, tensándose mucho más. «Harry, no», le advirtió Ginny. «Sabes que solo está dolido». Dijo unas cosas absurdas. Ahora que Ginny lo recordaba, se sintió un poco herida. ¿En verdad ella no era nadie sin Leo o sus hermanos? No tenía personalidad. No pudo seguir pensando en ello porque Harry acunó sus mejillas y sus miradas se cruzaron de nuevo. Ginny sintió el acostumbrado escalofrío recorriendo su cuerpo y su pulso se aceleró. Volvían a estar sus rostros tan cerca, que un poco menos de distancia y sus respiraciones se entremezclaban. Ginny notó que los ojos verdes de Harry se mantenían así, y no tan oscuros como era normal en los entrenamientos. Esa era una peculiaridad que le encantaba, y más si era solo por ella. «Sea lo que sea que haya dicho, no es verdad», susurró Harry, pues no era necesario alzar demasiado la voz para que ella lo escuchara. «Y si aún te molesta, solo debes decirme y yo lo quitaré del camino. A veces asustas hablando así». Ginny se rió nerviosa. «Destruiría el maldito mundo mágico si me lo pidieras. Pero algo me dice que no me lo pedirás», agregó el azabache, en un tono algo lastimero que provocó más risa en Ginny. «Tienes ansias de destrucción. Por ahora me conformo con darle una paliza a tu ex. Tú decides si quieres que sea con magia o a lo Magel, también se me da bien». «Bueno, se me dan bien muchas cosas. Me lo demostraste el sábado», pensó Ginny en voz alta y de inmediato se sonrojó. «No debí decir eso. Olvida que lo dije». Harry se rió y Ginny volvió a sentir que aquella risa le parecía música a sus oídos. «Cuando quieras lo repetimos, mi bello ángel, porque estoy a tus servicios». El azabache se inclinó pero, con sus agudos sentidos, percibió ruido en el cruce del pasillo y se separó, justo a tiempo para que el ministro de magia, Luciano Ballard, acompañado de sus 4 herores diagonal guardaespaldas, algunos otros miembros más del Visengamot y de Draco Malfoy, se dirigieran hacia ellos. Ginny bajó la cabeza y Harry hizo lo posible para notarse serio, como si hubiera estado regañándola y no a punto de besarla. «Señor Potter», dijo el ministro, con su voz ronca y áspera, como si no hubiera hablado en una semana. El olor a alcohol impregnado en su cuerpo los rodeó y Ginny reprimió el impulso de taparse la nariz. «Señor ministro, ¿cuántas copas se ha tomado ya? Quiero saber». «No, para estar preparado por si tengo que llevarlo a San Mango por un coma etílico», soltó el azabache, esbozando una sarcástica sonrisa. «Cuida tus palabras, Potter», soltó Draco Malfoy, lanzándole una fría mirada. «¿No sabes decir otras cosas, Malfoy?» «Sí, evade, Draco. Por favor», exclamó el ministro, cerrando los ojos y tambaleándose un poco. Los herores que los acompañaban quisieron sostenerlo pero él les hizo una señal y tuvieron que apartarse, aunque seguía tambaleándose un poco. Ginny veía de reojo su apariencia, esa barba descuidada y que debía estar bastante sucia, su panza caída con la capa de ropa encima que estaba manchada con algo amarillo y las orejas alrededor de sus ojos que habían adoptado un color rosáceo y no solo morado, que debía ser bastante preocupante. ¿Y ese era el ministro de magia?
Solo el dinero bastaba para mantener en el puesto a un severo alcohólico. Era un alivio que ya no la mirara de una forma desagradable, como el día que se conocieron. Los ancianos del Vicengamot que lo acompañaban debían ser algunos de los que compró, y se notaban disgustados por la actitud arisca de Harry. ¿Recibió mi carta de que supervisaría el entrenamiento?, le preguntó el ministro Ballard, abriendo los ojos para mirar a Harry con una mueca que levantó su barba poblada. Si no, lo primero que le hubiera preguntado es qué estaba haciendo aquí, respondió Harry. ¿Quiere supervisar a su hijo? Quiero asegurarme de que las reglas se cumplirán. No creo que he olvidado que fue víctima de burlas el día viernes. Me extraña que lo haya hecho, como se le olvidan muchas cosas. Pero sí, nadie ha olvidado a la gallina Ballard, así es como le dijeron esta mañana. No repita esas palabras. Harry soltó una risita. Podrás ser ministro de magia, pero la segunda planta es mi jurisdicción y puedo decirte hacer lo que quiera. Ten más respeto, muchacho, dijo uno de los hombres del Vicengamot que acompañaban al ministro. Tenía un aspecto bastante frágil y su voz salió bastante ronca. A Ginny le dio ternura como intentaba hinchar el pecho frente a Harry, como si pudiera hacerle frente. Sigues siendo un simple ore. Siempre dije que toda la popularidad se le subió a la cabeza. ¿Así era en la escuela, no, Potter?, preguntó con burla Malfoy, arrugando su afilada y pálida nariz. Al instante reparó en la presencia de Ginny. Weasley, qué sorpresa que aún no hayas dimitido del entrenamiento, aunque me sorprende mucho más que estén aquí, solos, en el pasillo. Weasley lleva esta semana llegando tarde, incluyendo el día de hoy, dijo Harry de inmediato y con bastante seguridad. Ginny colaboró pareciendo avergonzada y culpable. Estaba dándole una reprimenda, pues ese mal comportamiento no se perdona entre los errores. ¿Solo una reprimenda? Draco alzó una pálida ceja, pasando su mirada de Harry a Ginny y viceversa. Ginny notó que su vacilación hizo también dudar a sus acompañantes, pero para su extrañeza, Draco no dijo nada más y solo soltó una risita. ¿Con qué llegando tarde, Weasley? ¿Por qué no me sorprende? Los regaños los doy yo, Malfoy, remarcó Harry. Por cierto, y como hace unos minutos sacaste a colación el tema de cuando estábamos en la escuela, quería decirte que ya aprendí un hechizo muy peculiar y que seguramente tú recuerdas. Tiene relación con cómo se llamaban estas criaturas de cuerpo alargado. Ah, sí, los hurones. Draco se tensó en su puesto y su rostro se volvió mucho más serio. Ginny se sorprendió al ver que se notaba más pálido de lo habitual, si es que eso era posible. Entonces recordó, hurones, Barty Crouch Jr., transformación de alumno a animal. Estaba haciendo un gran esfuerzo para no estallar en carcajadas. No sé de qué estás hablando, Potter, soltó Malfoy, aunque su voz temblaba un poco. Sí, sí sabes, no mientas. Harry sonreía, como si fuera el mejor día de su vida. Los hurones son tus animales favoritos, ¿verdad? Yo recuerdo que sí. Basta de charlas. Intervino con un gruñido el ministro, dando un paso hacia Harry. Respeta mi autoridad, niño. Que hayas matado a Voldemort no te hace especial. Ginny apretó los labios. Cada vez se le hacía más difícil guardar la compostura. Además, nosotros somos invitados el día de hoy y a mi asistente junior le debes respeto. Asistente junior, dijo Ginny en voz alta, sin poder contenerse. Exactamente, Weasley, contestó Malfoy, en un tono altivo. Estás frente al asistente junior del ministro, por lo que tú y Potter deberían tener más respeto. Harry se rió, pero el mismo anciano frágil del Vicengamot que habló antes interrumpió una discusión más grave. Estamos perdiendo tiempo, entreos ya. Sus compañeros lo siguieron, con el ministro, sus errores y por último Draco, andando detrás. El rubio no avanzó sin antes lanzarle una mirada recelosa a Ginny y a Harry, que a ella no le gustó nada. ¿Malfoy como asistente junior del ministro? Según Ginny sabía por las cartas que le enviaron en su momento, ese mismo puesto lo había tenido su hermano Percy cuando estaba Fudge en el poder, y en ese entonces solo fue para manipularlo y tener cerca a alguien del bando de Dumbledore, aunque no lo fuera realmente. Esta vez parecía igual, pero a la misma vez diferente. Draco estaba ahí por su dinero. Su padre,
que aún vivía, no sabía que había sido de él, fue mortífago de Voldemort. Daba la casualidad de que los mortífagos volvían a surgir y Draco tenía un puesto alto en el ministerio. Eran demasiadas coincidencias. Voy a terminar lanzándoles un crucio, balbuceó Harry, una vez que estuvieron solos de nuevo y mientras estiraba el cuello de su capa escarlate para mantenerse en calma. Ginny no pudo responderle, porque estaba pensando. ¿Qué tienes?, le preguntó él. No me gusta que ese tipo sea aliado del ministro. Malfoy, ¿sospechas algo de él? ¿Tú no, acaso? Es Malfoy, hasta donde yo sé, era un bravucón en la escuela, partidario de los prejuicios de sangre y con antecedentes familiares bastante llamativos. Ahora que los mortífagos están surgiendo y no se sabe quién es el líder, no deberías pensar en eso. Ginny se le quedó mirando y esta vez, no le gustó esa mirada de preocupación que le dirigía. No, tú no, por favor, ¿me crees débil como para investigar? Por supuesto que no, Ginny, respondió él de inmediato, con una seguridad que logró tranquilizarla. Del tema de los mortífagos se estará encargando el ministerio y ya veré si me darán permiso de actuar. No deberías preocuparte. Y tampoco quiero involucrarte, ¿no que querías permanecer imparcial? La pelirroja le dio la razón en silencio, pero por alguna razón se había tomado el tema de los mortífagos bastante personal. Sus hermanos y amigas habían sido atacados por ellos, podrían hacer lo mismo con Harry. Quería ayudar para acabar con esa plaga de una vez por todas, y el hecho de que tanto la Orden como Harry no la quisieran cerca, le daba más impulso para investigar. Ella podría hacerlo. Leo no tenía razón, ella tenía personalidad, podía ser mucho mejor que sus hermanos y podría ayudar. ¿Por qué nadie quería dejarla? Los mortífagos tenían un plan y ella empezaría investigando a Draco Malfoy. Estaba muy segura de que él estaba involucrado en todo eso. Ginny. Harry se acercó de nuevo y tomó su cintura, subiendo una de sus manos a su mejilla. Ginny rápidamente se sintió hipnotizada. Tú eres capaz de todo, pero esto va mucho más allá de ti y de mí. Esto es peligroso y no puedo soportar la idea de que te involucres demasiado. Estoy enamorada de ti, Harry. ¿No crees que eso me involucra bastante? Pero no lo suficiente como para que tu vida peligre tanto. Nadie por ahora sabe de lo nuestro. Por ahora. ¿Algún día quieres hacerlo público? El mundo mágico necesitará a una reina o una primera dama, como se le dice en el mundo Muggle. Ginny soltó una risita, guardándose sus pensamientos sobre el resultado de los planes de Harry. Aún se encontraba en una encrucijada en cuanto al tema y prefería no preocuparse de más. Te quiero sana y feliz, Ginny, lo más sana y feliz que se pueda, agregó Harry, con una seriedad que destacaba la verdad en sus palabras. No podría soportar perderte, no a ti. Ginny se puso de puntitas para dejar un corto beso en los labios de Harry. El azabache sonrió de nuevo y, al separarse, le dio otro beso más largo, que Ginny acabó finalizando porque seguían estando en medio de un pasillo, donde cualquiera podía verlos. Debería regresar a la sala, susurró Ginny, separándose un poco más para no caer en la tentación y besarlo de nuevo. Hay una pista de obstáculos que debo cruzar o moriré en el intento. Podrás hacerlo, la animó Harry con una sonrisa. Y serás la mejor. Que Harry esta vez si creyera en ella, le hizo sentir de nuevo las mariposas en el estómago que confundía con un malestar. Sus labios se curvaron en una sonrisa involuntaria y compartió miradas intensas con él. Lo lograría para demostrarse a sí misma que podría y para asegurar que Harry no se equivocaba. Por algo había ingresado desde un principio al entrenamiento de errores y sobrevivió una semana sabiendo que era la única mujer del grupo. No, seré la mejor, confirmó Ginny, sonriéndole una última vez para caminar hacia la puerta de la sala de entrenamiento. Ginny, sí. Ella se giró, confundida. No tuve la oportunidad de decírtelo el sábado o el domingo. Qué lindo tatuaje tienes encima del tobillo. Harry sonrió de lado y Ginny se sonrojó, mientras su cuerpo se estremecía. Esa mirada de él hacia ella, le daban ganas de ir a besarlo y tuvo que usar toda su fuerza de voluntad para darse la vuelta de nuevo y entrar a la sala de entrenamiento. Bajó la cabeza para que no se le notara la gran sonrisa en los labios,
pero al unirse a sus amigos estos pudieron notarla y se rieron por lo bajo, mirándola con picardía. La habían visto marcharse con Harry y suponían lo que había pasado. Muy bien, novatos, quiero su atención. Ernie dio un paso al frente, para diferenciarse del grupo de hombres del ministerio, junto al inicio de la pista de obstáculos. El aún numeroso grupo de novatos los rodeaban, mirando todo con expectación y curiosidad. El día de hoy les tengo algo más interesante en el entrenamiento práctico, además de algunos invitados que supervisarán el avance de la primera semana. Ellos estarán aquí cada lunes a partir de esta semana, por el mismo motivo. Tomarán notas de su desempeño, resaltarán y favorecerán a los aspirantes que lo hagan mejor y, créanme, les servirá bastante si pueden pasar el entrenamiento y convertirse en verdaderos héroes. Efraín, Joseph, Eric y Ginny intercambiaron miradas, mientras los novatos estallaban en murmullos, tanto de incertidumbre, como de curiosidad y nerviosismo. Ginny también miró a Harry, quien asintió de forma apenas visible y permaneció a unos pasos lejos del grupo de hombres del ministerio y del Vicengamot, incluyendo al ministro y Draco. Milton esbozaba su habitual sonrisa torcida y reía por lo bajo con sus amigos. Silencio, por favor. Hasta Ernie se sorprendió de lo rápido que acataron la orden. Hoy harán una pista de obstáculos bastante muggles, porque la mágica la dejaremos para después, y por supuesto que llevaremos el tiempo. Mientras menos minutos les tome cruzar los retos, más puntos tendrás. Continuó explicando los obstáculos de la pista, aunque Ginny pudo entenderlo con solo verlo. Lo primero era unas vallas que debían llegarle a la cintura, las cuales debían saltar. Avanzaban a un pasamanos que debían cruzar sin caer en los colchones de abajo y tratar de aterrizar en otra plataforma oscura, para escalar un muro de más de 2 metros de alto, que tenía sus propias agarraderas. Arriba del muro, tenían que apoyarse en un viejo columpio de caucho que serviría de tirolesa hasta el suelo. La pista continuaría con un gran túnel que había que cruzar arrastrándose hacia un espacio abierto, en el que desde fuera estarían algunos héroes lanzando hechizos que ellos debían esquivar o detener con sus varitas. De ahí venía el cruce a la derecha del agua hacia una especie de plataformas elevadas y alejadas entre sí, que debían saltar sin caer en la parte acolchada del suelo. Un salto y estarían en otra plataforma más elevada y cruzarían un puente de madera cuyas tablas se encontraban medio sueltas y se tambaleaban, con el propósito de hacer caer al practicante que lo pasara. De ahí bajaron unas escaleras hacia una red y cruzarían la línea de meta. Solo tienes que hacerlo en el menor tiempo posible y todo estará bien. Una vez explicado la pista de obstáculos, Ernie comenzó a llamar a los novatos al azar en su lista. Ginny se sintió nerviosa y hubiera sufrido de un ataque al corazón de no ser porque Joseph y Eric lograron animarla, mientras al mismo tiempo estaban pendientes del desempeño de los demás en el entrenamiento. El primero de su grupo en pasar fue Efraín, que hizo un tiempo de 6 minutos y 10 segundos. Fue el menor hasta que Enrique, el amigo de Milton, realizó la pista en 5 minutos. Milton estaba eufórico y no le importó la presencia de los hombres del ministerio para celebrarlo con gritos y maldiciones por lo alto. Después de todo, su padre era el ministro y se notaba una sonrisa en él mientras su hijo celebraba a su amigo, una sonrisa torcida y desagradable que mostraba sus amarillos dientes. En poco tiempo pasó Joseph, que no podía hacerlo peor que el chico flacucho que pasó antes que él, y lo hizo bastante bien. Ginny, Eric y Efraín lo animaron durante todo el proceso, y cuando acabó en 6 minutos completos, sin ningún segundo de más, se lo restregó en la cara a su hermano, quien solo lo dejaba pasar y sonreía orgulloso. Muy bien hecho, loco Scattel. En verdad parecías una gaviota en vuelo, bromeó Ginny, celebrando con él. Gracias, Sirenita, respondió el chico, sonriendo bastante. Después de él pasó Eric, que se desempeñó bastante bien, haciendo justo 5 minutos y debatiéndose el menor tiempo con Enrique. A Milton no parecía agradarle tanto. Esto hay que comentárselo, casualmente a Mary, dijo Efraín, recibiendo a su amigo y entregándole su agua. Te mato, Allen, masculló Eric, con la respiración entrecortada mientras se atiborraba de agua. Weasley, Ginebra, llamó Ernie,
mirando su lista. Es mi turno, anunció Ginny. Tú puedes, Sirenita, le aplaudió Joseph, mientras los demás novatos estallaban en aplausos cordiales. Lo harás bien, dijeron también Efraín y Eric, que aún se recuperaba. Ginny le sonrió, sintiendo el cuerpo algo entumecido por el nerviosismo. Milton rió fuertemente con Enrique y su grupo cuando Ginny estuvo tras la línea de salida, como si le estuvieran contando algún chiste, pero ella sabía que se burlaban de ella. Apretó los puños y miró de reojo a Harry. Este volvió a sentir, cruzándose de brazos y apoyando la espalda en la pared tras él, para observar de cerca cómo lo hacía. Las miradas de los hombres del ministerio estaban mucho más atentas ahora que pasaba ella, y estaba confiada, lo haría bien. Ernie hizo la cuenta atrás y al terminar, Ginny ya estaba corriendo y saltando las vallas con todo lo que su cuerpo podía soportar. Las vallas eran bastante altas, pero ella tomaba impulso y saltaba con éxito, aunque su mente y su corazón se exaltaran a cada momento temiendo caerse y ponerse en ridículo. Avanzó con la misma rapidez y escuchando amortiguados los gritos de los novatos, distinguiendo a sus amigos como los más ruidosos. El pasamanos fue lo siguiente y Ginny trató de tomar buen impulso cada vez que se aferraba a una nueva barra de metal, soportando su peso, porque no tenía demasiada fuerza en los brazos y si se estancaba, sería su perdición. Pudo pasarlo con éxito, aunque sus pulmones y músculos ardieran. Estaba sin aire, casi, pero no se detuvo y cruzó también el túnel, arrastrándose por el suelo y utilizando como impulso también los antebrazos y los codos. Justo cuando se levantó e iba a cruzar el área libre para que los errores empezaran a atacarla, un hechizo, casi salido de la nada, impactó en su brazo y la lanzó girando por los aires hacia la otra área de la pista de obstáculos, donde el suelo suave y las almohadas debajo del puente inestable amortiguaron su caída. Ginny se quedó aturdida unos segundos, mirando el elevado techo y sintiendo el cuerpo algo adolorido. No esperaba que el hechizo la lanzara tan lejos o que no lo notara cuando se le acercaba. Los anteriores novatos que habían fallado en la parte de los errores solo se tambaleaban y caían, pero seguían avanzando, solo perdiendo un poco de tiempo. ¿Por qué con ella había sido diferente? Cuando pasó el aturdimiento, Ginny pudo escuchar las protestas y gritos a su alrededor, que iban subiendo de volumen confundiéndola mucho más. Frunció el ceño. Efraín y Eric aparecieron en su campo de visión y con miradas preocupadas la levantaron por los brazos. En eso, su vista se enfocó en donde Harry apuntaba con su varita a Milton, quien parecía a punto de hacerse en los pantalones. Los del ministerio escandalizados veían y protestaban sobre todo. Draco se reía con burla, en especial el ministro Baller, mientras los demás novatos estallaban en susurros de sorpresa y conmoción. Te lo advertí, Baller, gruñía Harry, con una mirada de ultratumba. Deje en paz a mi hijo, señor Potter, o no respondo, exclamaba el ministro, aunque con su forma tan floja de mantenerse en pie y su extraño olor, no parecía ser una amenaza. Por favor. Ernie se interpuso entre Harry y Milton, y pese a que el azabache quiso hacerlo a un lado, este se mantuvo en su puesto. Jefe, por favor, hablemos de esto con calma. Hizo trampa, gritó Joseph. Nosotros vimos cómo Ballard era el que le lanzaba el hechizo, no los errores. Allen, baja la voz un poco, le pedía el entrenador con paciencia. Nadie se va a calmar, dijo Efraín, mientras Eric mantenía a Ginny de pie. Ballard intervino, se le debe dar una nueva oportunidad a Ginny. Milton tragó grueso, pues la mirada y la varita de Harry seguían puestas en su dirección. Ginny hubiera querido intervenir para calmar la situación, pero aparte de que supo que no sería conveniente, tampoco le molestaba ver un poco de pánico en el mismo rostro donde esa sonrisa ladeada desagradable se posaba. Ernie ya no sabía cómo controlar la situación, porque los novatos estaban hablando inquietos. Eric, Joseph y Efraín protestaban, o más bien gritaban, y los hombres del ministerio evaluaban todo con la mirada. Harry parecía no querer ceder y más bien estaba ansioso porque él se quitara del camino para matar a Milton, así que decidió poner orden. Muy bien, silencio, silencio, por favor. Gradualmente las voces y murmullos se acabaron. Jefe, por favor,
agregó en voz baja. Harry mantuvo lo mejor que pudo la compostura y lanzándole una mirada a Ginny, cerciorándose de que estaba bien, por fin bajó la varita. No se relajó del todo, pero Ernie lo tomó como un avance. Muy bien, novatos. Se giró hacia los antes mencionados, sin dejar de mirar de reojo a Harry. Se le dará una nueva oportunidad a Weasley. Se escucharon unas cuantas protestas que esta vez Harry cayó con una mirada. Ginny lo notó muy tenso y aún sosteniendo su varita al paralelo de su cuerpo, de modo que quiso tranquilizarlo lanzándole también una mirada. Funcionó un poco, solo un poco, pues cuando ella se recuperó y se colocó de nuevo en la línea de salida, él avanzó hasta donde estaba Milton y su grupo, casualmente, a mirar desde ahí todo lo que pasaba. Milton, que cuando Harry bajó la varita se relajó, volvió a tensarse, al igual que sus amigos. Ninguno movía casi ni un músculo, ni siquiera para respirar. «Tú puedes», le animaron sus amigos a Ginny. Ella tenía las energías completamente renovadas. Milton le había lanzado un hechizo antes de que los errores pudieran hacerlo y eso la hizo querer aplastarlo. Tendría el mejor tiempo posible. 3. Empezó a contar Ernie una vez más. 2. 1 ahora. Ginny salió disparada y hasta pudo desconocerse a sí misma pasando la primera etapa de la pista de obstáculos. Esta vez, cuando pasó el túnel y después al área de los errores, sus sentidos se agudizaron y esquivó los hechizos agachándose y a veces saltando, como había visto que hizo en su momento Eric y le resultó bien. Cuando pasó el cruce de la U, Ginny escuchó los vítores de sus compañeros, en especial de sus amigos, lo que la motivó a correr con más rapidez entre las plataformas flotantes. Creyó que el puente sería un problema, pero con el aire silbando en sus oídos lo cruzó casi sin tambalearse, y ni hablar de la red, que pese a que ya no sentía los brazos por el esfuerzo ni tampoco el corazón, de lo tan rápido que latía, escaló y escaló sin detenerse, convirtiendo de cierta forma su dolor en determinación. Luego, por fin, cruzó la línea de salida. Los oídos le zumbaban y casi no podía respirar, pero celebró y se rió con sus compañeros que se acercaron a felicitarla. Sus amigos eran los más sangrientas e incluso Eric y Efraín la alzaron en hombros, para seguir celebrando. Por unos momentos no entendió por qué, si solo había terminado la pista, como los demás, hasta que fue bajada al suelo y Ernie se abrió paso. Muy bien, Weasley, la felicitó sonriente. 4 minutos y 40 segundos, el mejor tiempo hasta ahora. Ginny casi no podía creerlo y fue su risa la que salió primero, antes de que su mente reaccionara y procesara la información. ¿Era posible? ¿Había hecho el menor tiempo hasta el momento? Todos sus compañeros celebraban con ella, en especial sus amigos. Bueno, todos menos Milton y su grupo, al igual que los del ministerio, quienes solo alzaron las cejas, intercambiaron miradas y siguieron observando todo con seriedad. La pelirroja quiso sentirse desilusionada, porque esperaba al menos un apretón de manos o una felicitación de su parte. ¿La favorecerían como había dicho Ernie? Debía darles tiempo, tal vez. Y eso por unos instantes no importó, pues su mirada se cruzó con la de Harry, y la sonrisa orgullosa parecía ser suficiente. Él estaba orgulloso de ella. Le había demostrado que tenía razón. Su confianza depositada en ella no fue malgastada. El estómago se le revolvió de solo pensarlo. Esto hay que celebrarlo más tarde, dijo Joseph con emoción, cuando se apartaron y las celebraciones se calmaron, porque el próximo novato cruzaría la pista de obstáculos. La única chica y la mejor. Esa es nuestra Arielita, bromeó Eric, que abrazaba por los hombros a Ginny, quien no paraba de reír y bebía un poco de agua, para calmarse. Te mereces unos sándwiches de los que preparó Jojo, dijo Efraín. ¿Cocinas? Se sorprendió Ginny, mirando al moreno menor de los Allen. Por supuesto que sí, exclamó con egocentrismo Joseph. Tú me ves normal y con algunos tornillos afados, pero soy el mejor de mi casa en la cocina. Mamá me enseñó todo lo que sé, pero el alumno supera al maestro. Necesito la prueba de ello. A la hora del almuerzo verás. Ginny se volvió a reír, y los cuatro se pusieron a observar el desempeño de sus demás compañeros. A 2 novatos después de Ginny, fue el turno de Milton,
quien mucha conversación y poca demostración tuvo un tiempo por debajo del de Ginny, y 10 segundos también por debajo del de Eric. La pelirroja seguía siendo el mejor tiempo, pero ella se sintió ofendida cuando algunos del ministerio se acercaron a estrechar sus manos y felicitarlo. ¿Qué? Preguntó en voz alta, con el ceño fruncido. ¿Lo estaban favoreciendo? ¿Qué era lo que conversaban en voz baja mientras las celebraciones estallaban a su alrededor? ¿Por qué compartían sonrisas? No les hagas caso, le dijo Efraín. Su favorecimiento no afectará la puntuación final. Pero sí el puesto que tendré cuando sea Oret, respondió Ginny, un poco frustrada. Milton había dejado de hablar con algunos miembros del Vicengamot, incluyendo al anciano frágil de antes, para que su padre también se acercara y lo felicitara con un abrazo, rebosante de alegría. Son unos idiotas, masculló Eric y Joseph asintió. Ginny se sintió un poco mejor cuando volvió a mirar a Harry. Este le guiñó un ojo e hizo una mueca con los labios, mientras negaba ligeramente con la cabeza, como diciéndole que todo estaría bien y que no se preocupara. Si él lo decía, era por algo. Igualmente y por lo que pudo observar, algunos de sus compañeros estaban fascinados y sentían hasta envidia con su desempeño en el entrenamiento, al contrario del de Milton. Y fue gracioso cuando sus amigos bromearon con ello diciéndoles a todos que si fueran ellos, también desearían ser Ginny, y no lo decían solo por su gran condición física ya demostrada. A medida que los demás aspirantes pasaban por la pista de obstáculos y ninguno superaba su récord, Ginny se iba sintiendo mucho mejor. Además, sus amigos la motivaron con palabras de apoyo y Harry, cada vez que la miraba, cada 5 minutos, le regalaba una sonrisa que, aunque no era muy grande por las personas que la rodeaban, sus ojos expresaban todo el orgullo y alegría por ella. A la hora del almuerzo, Ernie los despachó de la sala de entrenamientos y cuando Ginny y sus amigos encontraron una mesa, el mismo Ernie llegó hacia ella discretamente con una bandeja con deliciosa comida, un poco de cordero bañado en una jugosa salsa, petates, arroz y frijoles. De postre, empanadas de calabaza y ranas de chocolate y un vaso con jugo de calabaza. De parte del jefe, sonrió Ernie, con cierta burla. Ginny se rió y miró a Harry, quien aguardaba de pie cerca de la entrada con las manos en la espalda, pero su expresión suavizada, mirándola con una minúscula sonrisa, que para ella era suficiente. Gracias, entrenador, respondió la pelirroja hacia Ernie. Mañana le prometo compartir la comida. ¿Quiere puntos fáciles, Weasley? Ernie alzó una ceja. Si le damos ahora unos sándwiches nos dará puntos, intervino Joseph, con una mirada anhelante y una sonrisa inocente. No. Ernie hizo el amago de marcharse, pero se detuvo y se regresó. ¿Sándwiches de qué? Los chicos y Ginny se rieron y solo compartieron sus sándwiches. Ernie estaba encantado con los mismos, y aunque no prometió puntos extras para ellos, al menos se ganaron su confianza y notaron que a simple vista, era más flexible que Harry, sin incluir a Ginny en la ecuación, por supuesto. ¿Ahora te da el almuerzo?, preguntó Efraín hacia Ginny, después de que Ernie se fue. Me sorprendes. Ginny sonrió, probando un poco de cordero y notando que la salsa era tan deliciosa como se veía. No se le dificultó notar el toque algo picante de Harry en la comida. Él la preparó, a excepción de los postres, pero se sonrojó cuando también se percató de que él recordaba que le gustaban las empanadas de calabaza y las ranas de chocolate. Leo nunca tuvo ese tipo de detalles con ella, por esa sonrisa como que te dará más que el almuerzo, bromeó Eric, que como estaba sentado a su lado codeó sus costillas. No es nada, solo tuvimos una cita el sábado. ¿Y qué tal, sirenita?, preguntó Joseph esta vez, sonriendo con picardía. Eso no se cuenta, jojo. Los chicos estallaron en carcajadas divertidas, y aunque insistieron, Ginny los distrajo probando los sándwiches de Joseph. Vaya que cocinaba bastante bien, no como Flero Harry, pero delicioso. Mientras seguían conversando, como los demás novatos que comían en el comedor, Ginny notó que el ministro Baller, acompañado de Draco Malfoy, llegaban para hablar con Harry, y él no parecía nada feliz, pero tuvo que marcharse con ellos, no sin antes darle un último vistazo a Ginny,
como si quisiera confirmar que ella estaría bien para poder alejarse. Ginny sonrió para sus adentros y se fijó en la nuca de Malfoy, cuando éste también se iba tras Harry. Recordó las sospechas que tenía de él y pensaba buscar información, al igual que de los mortífagos, costara lo que costara. ¿Todo bien?, le preguntó Efraín, que con sus ojos claros podía ver más allá de las expresiones de Ginny. Parece que mi mirada sí expresa bastante. Solo son algunas teorías que hago en mi cabeza, comentó Ginny, y como sus amigos la miraron fijamente para que continuara, lo hizo. He escuchado que los mortífagos están levantándose una vez más. Yo también escuché lo mismo, dijo Eric, bajando la voz. Esta mañana el profeta anunció que habían atacado un pueblo mágico. Hubieron muchos heridos y muertos. ¿Y qué hace el ministerio?, preguntó Joseph. Escuché que no dejaron actuar a Harry Potter y su fiel ejército de héroes. Los rumores dicen que es porque desconfían aún de él, aunque hay muchas personas que piden su apoyo. Él derrotó a Voldemort. Solo él sabrá cómo detener todo esto. Efraín fruncía mucho el ceño, tanto que sus cejas formaban una línea. Luciano Baller tiene mucho que ver en esto, dijo. Siempre limita a Potter en los trabajos de campo. Pero no te preocupes, la mayoría del tiempo él no les presta atención, ya saben que tienen sus temas. ¿Y qué hay del líder de los mortífagos?, preguntó Ginny. No se sabe el nombre, comentó Eric, pero pronto debería revelarse. ¿Cómo sabes todo eso? Joseph lo miró confundido. Tengo muchos amigos aquí en el ministerio. ¿Amigos? ¿No será en femenino, amigas? Efraín enarcó una ceja. Amigos, remarcó Eric, como si la pregunta le ofendiera. Ginny ya no escuchaba. No saben el nombre del líder. Pues a mí me parece muy obvio el primer sospechoso. ¿Por qué pensabas en todo el tema de los mortífagos?, le cuestionó de nuevo Efraín, y Ginny salió de sus pensamientos. Oh, por nada, respondió, tomando un poco de su jugo. Sus amigos intercambiaron miradas y pusieron unas expresiones que decían, ¿nos crees tan idiotas? Ginny suspiró y volvió a reír. Solo pienso que Draco Malfoy podría saber algo de todo esto. Vamos, es Draco Malfoy, tiene que estar involucrado. Y ahora que es asistente junior del ministro debe estar bastante enterado de los movimientos del ministerio, antes de que pensaran en actuar. Tiene sentido, asintió Eric, y Joseph también se mostró de acuerdo. Efraín chasqueó la lengua y asintió, analizando de nuevo a Ginny. Y entonces tú piensas investigar por tu cuenta, ¿no es cierto?, adivinó, haciendo que la propia Ginny sonriera. Exactamente, mortífagos, conspiraciones, posibles batallas, misterios, preguntas sin resolver, enumeró Joseph. Divertido, esto me atrae. ¿Podemos ayudarte, Sirenita? No voy a ponerlos en peligro, pero tú sí te pondrás en peligro, la atajó Eric, alzando una ceja. No, no, Arielita, ya eres parte de nuestro grupo, nuestra amiga, y a un amigo jamás se le deja atrás, ni mucho menos se le deja solo. Si tú quieres investigar a Draco Malfoy y a los mortífagos, nosotros te acompañaremos. Seremos de ayuda, intervino Joseph, inclinándose sobre la mesa para adoptar un tono confidencial. Eric podría convencer a cualquier persona de comprar una pluma para volar, como si fuera una Scooby. Sin mencionar que si debemos interrogar a una mujer, él será la perfecta opción. Yo soy muy escurridizo y podría robar cualquier cosa, también, y con municiones buenas, como los productos de tus hermanos geniales, puedo ser letal, y con el prefectito. Bueno, siempre se anota en los planes como buena mamá gallina, así que no podemos dejarlo afuera. Idiota, gruñó Efraín dándole un golpe en la nuca a su hermano. Está diciendo la verdad, exclamó divertido Eric. Aunque, hay que admitir que eres el responsable y el cerebrito del grupo. Haces unos planes infalibles con solo saber el material que tenemos y de lo que se tratará. Y los tres somos muy buenos duelistas. Seremos muy útiles. Ginny sonrió, aún sin estar demasiado convencida, pensando en sumergirse en todo aquello porque era su vida la que estaría en riesgo, pero no podía pensar lo mismo si más personas se involucraban. Se sentiría muy mal si por su culpa alguno de sus nuevos amigos resultaba herido. No podía perder a nadie más como a sus padres. Además, estás chiquita, agregó Joseph,
y es nuestro deber como tus amigos, cuidarte. Puedo cuidarme sola. Mira lo tierna que se ve cuando está enojada, se rió Eric, pellizcándole la mejilla a Ginny y haciendo que ella lo asesinara con la mirada. Sí, estás chiquita y tenemos que cuidarte. Tontos, resopló la pelirroja, sin poder contener, igualmente una sonrisa divertida, cuando reparó en lo silencioso que había permanecido Efraín, solo observando su intercambio de palabras sin comentar nada. ¿Y en qué tanto piensa mi cangrejo gruñón favorito?, bromeó Ginny. Efraín, ya acostumbrado a los apodos de ese estilo, sonrió un poco. No puedo hacerte cambiar de opinión sobre nada de lo que quieres hacer, respondió. Pero tampoco puedo dejar que te involucres en todo eso sola. Eso es lo más cercano a un sí que obtendremos, se burló Joseph, empujando por el hombro a su hermano mayor, quien rió un poco mientras bebía de su jugo. Ya está decidido, afirmó Eric. Somos compañeros detectives. Tú solo espera, jefa Arielita. Mañana mismo te tendremos la información y un plan perfecto para el fin de semana. Ginny sabía que no había vuelta atrás. Sus amigos la apoyaban en sus planes locos, y estaban dispuestos a todo. Era diferente a comparación de sus hermanos Ojema y Eni, no incluyendo a Luna, Neville y los gemelos. Si ellos hubieran escuchado sus planes e ideas, probablemente la hubieran hecho desistir y habría optado por hacerlo todo a escondidas. Lo mismo pasó con sus declaraciones para inscribirse en el entrenamiento de Ore. Pero Eric, Joseph y Efraim eran diferentes, y le gustaba experimentar ese tipo de amistad.